El 9 de enero del año 2000, Ecuador vivió uno de los cambios más trascendentales de su historia económica, la dolarización. En medio de una profunda crisis social, política y financiera, el país abandonó su moneda nacional, el sucre, y adoptó el dólar estadounidense. Pero, ¿qué llevó a tomar esta decisión tan radical? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y qué perdió como nación al dejar atrás nuestra propia moneda? Hoy te contamos. A finales de los años 90, Ecuador enfrentaba una de las peores crisis económicas de su historia. La inflación superaba el 60%, el sucre se devaluaba casi a diario y los bancos quebraban uno tras otro, dejando a miles de ecuatorianos sin sus ahorros. Las crisis bancarias de 1999 fue la gota que derramó el vaso. El famoso feriado bancario dejó a la población sin acceso a su dinero por semanas. La confianza en el sistema financiero se desplomó ante la presión internacional y el colapso económico. El gobierno buscó una salida desesperada y ese fue la dolarización. Consecuencias migratorias, psicológicas y económicas. La dolarización trajo estabilidad monetaria, se detuvo la inflación y con el tiempo volvió la confianza en el sistema financiero. Pero el costo social fue altísimo. Miles de ecuatorianos golpeados por la crisis decidieron emigrar a España, a Estados Unidos e incluso hasta Italia. Esto en búsqueda de oportunidades. Fue una migración masiva. Familias se separaron, se rompieron lazos y el país se llenó de nostalgia. Psicológicamente fue un golpe a la identidad nacional. Las personas dejaron de confiar en su Estado, en su moneda, y muchos sintieron que el país, entre comillas, se vendió. Se perdió parte del orgullo de tener una economía propia, un símbolo nacional como el sucre. Aunque el dólar trajo beneficios, no fue una cura mágica. Las desigualdades persistieron, el desempleo se mantuvo por años y muchos sectores quedaron excluidos. Hoy en día hay heridas abiertas. La dolarización resolvió una crisis, pero no resolvió las causas profundas de la pobreza ni del abandono social. Fue una solución económica, pero no una reconciliación social. El país avanzó, sí, pero a costo de un alto precio humano. El sucre fue mucho más que un billete, fue símbolo de nuestra historia, nuestra cultura, nuestra soberanía. Llevar un billete con la cara de un prócer ecuatoriano tenía significado. Con la dolarización perdimos ese símbolo. Pasamos a usar monedas extranjeras que no hablan de nosotros, que no cuentan nuestra historia. Para muchos fue como entregar un pedazo de la identidad nacional. Hoy, las nuevas generaciones apenas lo conocen, lo que fue el sucre. El principal rostro de la dolarización fue el entonces presidente Yamin Maguad, quien anunció la medida el 9 de enero del 2000. Su decisión generó fuertes críticas y fue una de las razones que desencadenó su caída semanas después. Otros actores clave fue su ministro de Finanza, Alfredo Arizaga, y posteriormente el presidente Gustavo Noboa, quien implementó la dolarización como tal. También participaron organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que presionaron con sus recetas económicas. Actuación de los medios. Los medios de comunicación jugaron un papel importante. Algunos, afines al poder, presentaron la dolarización como una salvación inevitable. Otros fueron más críticos, alertando sobre sus impactos sociales. Pero en general, la cobertura fue confusa. Había poca información clara para la ciudadanía. Muchos no entendían qué significaba realmente usar el dólar. Fue una transición sin educación financiera, sin preparación emocional, se podría decir en otras palabras. 25 años después, Ecuador sigue dolarizado. Y aunque hemos ganado estabilidad,
aún pagamos el precio de no tener control sobre nuestra política monetaria. ¿Fue la mejor decisión o solo la menos mala? Lo cierto es que se hizo sin consultar al pueblo, en medio del caos. La historia nos recuerda que las decisiones económicas no son solo números, tienen rostro y tienen consecuencias humanas. La dolarización cambió la historia del Ecuador para siempre. Nos estabilizó, pero también nos marcó profundamente. Hoy, más que nunca, debemos recordar lo que ocurrió para no permitir los errores del pasado. No solo se perdió una moneda, se perdió parte de la confianza, parte del alma de un país, pero también aprendimos a levantarnos, a reinventarnos, porque al final la verdadera riqueza del Ecuador siempre ha sido su gente. En resumen, en el año 2000, Ecuador abandonó su moneda, el sucre, y adoptó el dólar para enfrentar una grave crisis económica. Aunque trajo estabilidad, también dejó profundas secuelas sociales, pérdida de identidad y una migración masiva.